Buenos días, profesor. Muy buenos días, ¿cómo me les va? Espero que estén todos súper bien. Bien, vamos entonces a iniciar la clase de hoy viernes. Habíamos conversado en la clase anterior sobre esa identificación que debemos hacer nosotros sobre lo que son las partidas monetarias y las partidas no monetarias. Ya entonces entendíamos que esas partidas no monetarias eran aquellas que les íbamos a aplicar entonces ese proceso de ajuste fiscal. Y precisamente creo que entonces en la clase pasada habíamos identificado de esos estados financieros que yo les enviaba en la planilla de Excel algunas partidas no monetarias, como la de inventario de mercancías. Le decía que había un procedimiento muy especialísimo para el inventario de mercancía, entendiéndose, por supuesto, que los inventarios de mercancía generalmente pues son diversos. No solamente son diversos, son bastante variados y dependiendo de algún tipo de empresas, pues pudieran ser inclusive eh, con una cantidad de ítem importante. Les colocaba el ejemplo inclusive de una ferretería donde les decía que podían existir distintos tipos de inventario, desde un tornillo o distintos tipos de diámetro de esos tornillos, además de eso, herramientas, muchas cosas que eran compradas generalmente en diferentes periodos, en diferentes fechas. Y entonces se buscaba realizar un promedio conforme a lo que indica el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta y lo que indica la misma ley de impuestos sobre la renta para considerar entonces dentro de ese ejercicio económico cuál sería entonces la variación promedio de todos esos inventarios independientemente de la fecha de adquisición de cada uno de ellos. Que podría ser algunos en enero, otros en febrero, en fin, pero de todas maneras íbamos a tomar un IPC inicial y un IPC final al inicio y al cierre de ese ejercicio económico. Más o menos eso fue parte de lo que contenía esa información de la cédula fiscal. Y creo que posterior a eso ya empezábamos entonces a revisar lo que era la cédula de propiedad, planta y equipo. Cuando me refiero a cédula es a esos cálculos que nosotros realizamos por excelencia en esa hojita de Excel. Y recordemos lo siguiente, con esa declaración de impuestos sobre la renta, donde se halla esa utilidad fiscal o esa pérdida fiscal, debe entonces estar algo que se llama el cierre de ejercicio. Eso es que eso se llaman papeles de trabajo. Esos documentos deben ser guardados y anexados a la declaración de impuestos sobre la renta para que en el momento de una fiscalización, si fuera el caso, el contribuyente me refiero a la empresa, pueda en ese momento justificar entonces de dónde salieron esos montos que correspondían. Cuando trabajábamos con ese tema de propiedad, planta y equipo, les mencionaba que para efectos académicos, y eso lo quiero aclarar, para efectos académicos, por ejemplo, yo voy a trabajar con una sola cuenta. Por ejemplo, tomamos allí del estado de situación financiera la cuenta de propiedad, planta y equipo y vamos a considerar como si eso fuera un solo activo, ¿sí? Y dentro de ese caso, ese activo tiene entonces una fecha de compra y vamos entonces a actualizar esa fecha de compra con el momento que se realiza el procedimiento de cierre. Pero les mencionaba que en la vida real es muy probable que ese activo contenga dentro de esos estados financieros muchísimas cosas. Y es la pantalla que creo que ustedes ven allí, compartida para iniciar la clase de hoy, aclarando un poco y enfatizando eso, porque después se puede llegar a malinterpretar que yo dije que a lo mejor se iba a tomar esa partida. De todas maneras, eso lo mencioné varias veces en la clase pasada, pero quiero que eso quede bastante claro. Cuando nosotros hacemos los cálculos de las cuentas de propiedad, planta y equipo, eso debe hacerse activo por activo. Por ejemplo, en esa pantalla compartida que tienen allí, de esa cuenta que estoy señalando allí de propiedad, planta y equipo por 1.307.859 para el año 2019 y para el año 2018, 823, o sea, perdón, 823.107, esos montos que están allí equivalen a esos activos que están a mi derecha. Eso significa que eso que está allí equivale a un aire Freelux, a un aire Premium, en fin, a toda una serie de activos que tienen todos momentos distintos de compra. Por lo tanto, en la cédula fiscal real de esa empresa
debe utilizarse una casilla para cada uno de esos activos porque todos ellos tienen fechas de adquisiciones diferentes. Y así tuvieran fecha de adquisición en el mismo momento, tenemos que hacer un tratamiento personalísimo a cada activo porque cada uno de ellos probablemente tenga asociada una depreciación distinta. Eso entonces es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Se escucha bien la grabación? Pregunto por si acaso, creo que no he preguntado eso el día de hoy. ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe, sí se escucha. Excelente, muchas gracias. Ok, entonces eso era una parte de lo que hacíamos con esa cédula y aclarábamos entonces nuevamente que eso consistía en toda una serie de información. Cuando nosotros vemos los estados financieros, Pero es que siempre van a meter ahí con política y todo, y nosotros nada de política, a ver qué sabe. ya va, vamos a cortar el audio, creo que hay algún problema Ahí. allí con los audios. Ya, gracias, perfecto. Entonces, de una u otra forma tenemos allí esa aclaratoria de lo que corresponde a todos esos activos, ¿sí? También adicionalmente de eso, nosotros ya hablábamos que el proceso real para el cálculo entonces de el ajuste fiscal, ya sea inicial, que era el que estábamos revisando en este primer momento de las cédulas fiscales, o ya sea el regular, se hace a través de un factor de actualización. Y mencionábamos entonces que ese factor de actualización lo tomábamos en dos momentos, con una fecha de adquisición y una fecha de cierre. Y decíamos entonces que esa fecha de adquisición era el momento en el cual se compraba esos activos y la fecha de cierre era el momento en el cual se estaba realizando ese procedimiento de cálculo de ajuste fiscal y mencionábamos también allí, ya sabíamos que esos INPC los tomábamos de dónde, los tomábamos de la página del Banco Central de Venezuela y lo más complicado entonces que le íbamos a hacer a esas partidas no monetarias era hallar ese factor de actualización y cómo lo hallaba y ahí les colocaba la fórmula. Tomábamos entonces el cierre del ejercicio, el momento en el cual estoy cerrando el ejercicio, el IPC mayor generalmente en el caso de Venezuela, porque pues aquí es progresivo, hay un aumento de inflación y eso significa que va a aumentar el indicador menos o dividido entre el indicador de la fecha de adquisición de cada uno de esos activos. Y entonces teníamos allí obviamente el cálculo correspondiente de ese factor, tomábamos ese costo histórico, lo íbamos a considerar de dónde, de esos estados financieros y veíamos entonces en la cédula de Excel de forma práctica que eso lo íbamos a tomar algunas veces del estado de situación financiera y otras veces del estado de resultado. ¿Qué partidas recuerdan ustedes que tomamos del estado de resultado? A ver si lo recuerdan, por favor. ¿Cuáles tomábamos del estado de resultado? Inventario inicial, inventario Profe, pero final. depende de la cédula, ¿no? Disculpe. ¿O Delia? No dependería de la cédula. No le entiendo. La mayoría de las cédulas me dice. No dependería de la cédula. Dependería de la cédula, pero las cuentas hasta ahora que habíamos tomado eran ¿cuáles? Del estado de resultados. No eran todas. Habíamos dicho que generalmente tomábamos la clasificación de monetarias y no monetarias del estado de situación financiera, pero que habían algunas que correspondían la información a el estado de resultados. ¿Cuáles eran? Inventario puede ser. Escucho entrecortado. El inventario, Delia, ¿cuál inventario? El inventario inicial, ¿sí? Generalmente el inventario final lo vamos a conseguir en estado de situación financiera, lo vamos a conseguir en el estado de resultados, pero tenemos un inventario inicial que muchas veces no lo vamos a visualizar en la cuenta de estado de situación financiera porque es una cuenta nominal. Entonces es una cuenta transitoria que se cierra un cierre de ejercicio económico, valga la redundancia, por lo tanto lo vamos a encontrar allí. Y teníamos otra cuenta muy particular que también utilizábamos del estado de resultados, que era la que correspondía a la depreciación gasto, o sea, la depreciación que había sido causada dentro de ese mismo periodo, ¿sí? Esa más o menos entonces era una de las cosas que conversábamos para ese momento. Allí entonces mostraba en esta lámina cómo se hallaba ese costo histórico, tomábamos ese costo histórico de allí, de esos estados financieros, ya habíamos hallado anteriormente el factor de actualización
y sencillamente lo que hacíamos era multiplicar el costo histórico por, en este caso, el factor de actualización para obtener entonces el costo histórico actualizado de cada partido. Bien, vamos entonces a regresar a ese formato de hojita de Excel que trabajábamos nosotros en la clase pasada. Vamos entonces a compartir nuevamente la pantalla. ¿Se ve la pantalla de Excel? No, No, profe. Ok. Vamos a regresar. Ahora, no. No, No, profe. profe, nada. ok. Listo, profe. Ahora sí. Ahora sí. Poquito lento en que cambie. Perfecto, esa es la conexión. Bien, me recuerdan entonces exactamente en cuál cédula que determinamos completamente la cédula de propiedad, planta y equipo, que consistía entonces en la cuenta propiedad, planta y equipos y en la cuenta otros activos corrientes. Era entonces esos activos que habíamos dejado aquí en amarillo, el activo que estábamos trabajando la clase pasada, ¿sí? La que habíamos trabajado entonces en esta cédula de activos. Les mencionaba entonces que al final entonces calculaba yo ese monto de ajuste por inflación neto y les decía que como estamos hablando en este caso de una cédula de ajuste inicial, había un procedimiento que no se hace en lo sucesivo en el ajuste regular. ¿Cuál era ese procedimiento? Calcular en este caso la inclusión de esos activos y hacíamos entonces el pago que correspondía por esa inclusión, que era de cuánto, del 3%, ¿sí? Y les decía entonces que había una planillita, que era una de las pocas planillas que quedan, que hay que generar ese pago de forma manual. Y entonces eso se hace a través de una planilla, se llena esa planilla, se lleva al banco. Les aclaro, muchas veces llega uno con esa planillita al banco todos los años y cuando hay personas o cajeros nuevos le dicen, no, señor, eso no se mete por aquí, esa planilla ya no existe, en fin, porque no entienden que muchas veces esa planilla es necesaria presentarla de esa forma, no hay opción para presentarla de otra manera por el portal del CENIAT, entonces lo tenemos que hacer de forma manual. Ángel, dígame. Profe, buenos días. Buenos días, Ángel, ¿cómo me le va? ¿Todo bien? Quería preguntarle si al fin usted pudo pasar el archivo este en Excel para nosotros, pues, irlo No se haciendo. los he pasado, pero tiene una intención de no pasárselo todavía, Ángel. Necesito que me pongan atención primero con esto y luego yo les paso el archivo cuando lo terminemos de ver completo. ¿Qué es lo que Ok, busco entiendo. con eso? Si ustedes tienen el archivo, pierdo la atención de ustedes en el procedimiento. En muchas oportunidades les he colocado todo el material en la plataforma. De hecho, está montado, pero lo tengo en la condición de oculto y no he tenido éxito en las evaluaciones cuando voy a corregir. O sea, creen que porque tienen el archivo allí, llegan al examen, con el archivo van a pasar y a veces olvidan en el momento que el examen tiene un tiempo y entonces si usted realmente no sabe cómo buscar esa información dentro de la cédula, cómo rápidamente saber hacer los cálculos, así la cédula ya esté formulada, vas a tener el inconveniente de que se le va a dificultar obtener entonces el resultado del cálculo. ¿Sí me entiendes, Ángel? Entonces estoy Sí, tratando profe. como de buscar una forma de explicar lo más claro posible, así me demore con las cédulas de fiscales, cualquiera de las que sea, pero que ustedes realmente entiendan el procedimiento, porque al final miren que no es difícil, lo único que hemos hecho hasta ahora es dividir dos cosas y multiplicar y ya, o sea, eso es todo lo que hemos aplicado, no les he enseñado algo del otro mundo. El cuidado que debemos tener es de dónde tomo la información, saber qué es un año base, saber muchas cosas, porque toda la información al final ustedes la van a encontrar en el portal del Banco Central de Venezuela, donde están los INPC, y en las facturas o en los documentos, como le venía mencionando, ustedes van a encontrar esos valores. Tienen que identificar cuándo es un valor histórico o cuándo es un valor reexpresado y no confundir ese valor, saber entender entonces o leer, darle lectura a esos estados financieros de que los que voy a utilizar son los que estén en valor histórico para efectos de cálculo, porque si llego a tomar de la empresa un estado financiero que esté reexpresado, que fue el que presenté conforme a la resolución 019 del SAREN a el registro mercantil, pues entonces voy a generar una distorsión en la información que voy a presentar para el cálculo fiscal. Son cosas de detalles muy mínimos que al final vale la pena que tengamos claro. Sí, Ángel, eso es todo lo que estoy pretendiendo por ahora. No significa que no les voy a dar toda esa información, pero lo estoy tratando de hacer pasito a pasito para que vayamos avanzando. Sí, Ángel. Listo, profe, tranquilo.
Excelente. Preguntaba en ese momento si habíamos terminado completamente, pero creo que sí. Ahí les explicaba entonces que hacíamos entonces ese 3% y con eso entonces vimos hasta la clase pasada la cédula de inventario y vimos la cédula de activos fijos. ¿Es correcto o no? ¿Me verifican esa información, por favor? Sí, Sí, profe. profesor, de hecho, sí. De hecho, ¿qué? No, ya habíamos calculado, ya estábamos hablando, había quedado una pregunta en el aire de Ujú. una compañera sobre Ok. de qué era el 3%. Yo traté de resolvérsela, pero usted debería devolverla a resolver para que quede claro. No me Wow, acuerdo qué fue gracias. clase. Muy bien, Por Jaime. Telegram creo que les resolvió, ¿no? ¿Cómo, Delia? Delia, usted tiene el Por, sonido malo y... por Telegram. Profe, Ah, no tengo internet. te escucho como, no sé, el audio al final, esto se escucha con un eco y entonces no entiendo las palabras al final. Discúlpeme eso, Delia. No sé qué sucede Profe, acá. Dime. buenos días. Muy buenos días, Hani. La duda fue conmigo y se me la respondió por Telegram. ¿Sí? ¿Segura? Sí, que qué representaba los 533 millones. Excelente, tienes razón. Ajá, Sí, exactamente. Y envié primero en la pantalla completa a Ani y luego de eso envié el detalle y hice unos audios. Es correcto, Ani. Sí, porque es que, sí, señor. muchachos, entiendan que a veces pierdo el hilo porque pues son tantas cosas. Entonces, de una clase a la otra, cuando llego, no sé qué condición. Ustedes me ayudan con eso, ¿sí? Por favor, para que no vaya a pretender yo pensar que ya les di algo y de repente no. Aunque en la grabación ahora es bonito porque queda, ¿no? A veces cuando estamos en clase presencial, pues uno habla y después trata de acordarse más o menos de dónde terminó para retomar. Ahí lo que ayuda a veces es el cuaderno. Uno mira el cuaderno de los apuntes y por ahí seguía, ¿no? Excelente. Yo pregunto algo. ¿Ustedes han repasado algo de esto? Yo veo muy poquita asistencia, solamente 14 estudiantes. Eso es un poco preocupante, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que ellos en diferido puedan ver las grabaciones, ¿no? Ok, entonces tenemos que continuar. Dentro de esos estados financieros, les decía que en la parte superior yo les decía o les daba alguna información referente a algunas informaciones como la fecha de adquisición de propiedad, planta y equipos, pero les decía que esto para efectos del examen, para efectos académicos de la evaluación, pero que en la vida real conseguían esa información en dónde, en las facturas de adquisición de esa propiedad, planta y equipo, o a veces no habían facturas, les hablaba en ese momento que habían documentos como, por ejemplo, el documento de la notaría, de la venta de un vehículo, si no era nuevo, si era usado, les hablaba cuando tenemos una casa, un inmueble, un edificio, también es un documento protocolizado en el registro público, y eso pues entonces es donde vamos a tomar esa información, pero que obviamente para poder presentar una evaluación, pues yo le doy esos TIG, esa información allí adicional. Dentro de esa información que les estaba dando, les mostraba entonces que había una cuenta por pagar proveedores, supermercados Ciamar, y una deuda adquirida, y le estoy dando allí una fecha, ¿sí? Y cuál era el plazo que se daba. Así la ven entonces esa información, y dentro del estado de situación financiera había una serie de cuentas, ¿sí? Esas cuentas vamos a repetirlas, una cuenta que era por pagar proveedores, Gremar Soluciones, por pagar proveedores, Beta LSA, por pagar proveedores, Ángel X no sé qué cosa allí, y proveedor Ciamar. Sí, más o menos entonces colocaba eso, también colocaba unas cuentas por pagar accionistas que estaban allí pendientes, una cuenta de sueldos y salarios. Pregunto, ¿cómo sé yo si estas cuentas por pagar son unas partidas monetarias o no monetarias? Estoy refiriéndome ya a estas que les voy a subrayar en este momento en azul. Ya va. Tengo aquí que está como oculta. Dije azul y se volvió amarillo. Ok. Ajá, cuénteme en algo. ¿Cómo hago yo entonces para saber si estas cuentas son monetarias o no monetarias? ¿Qué hablábamos en ese momento? De cómo está la factura, profe. ¿Cómo? De cómo se haya cuadrado la factura entre las personas que se le debe y Más nosotros, pues. específico, ¿cuadrado en qué sentido, Delia? El tiempo de pago, profesor. El tiempo de pago no tiene que ver con el tiempo de pago, Jaime, No, porque usted puede tener a 2 años, a si 3 está años, en ahí será. dólares, por ejemplo, si está en Si dólares, la está en tasa dólares, puede, es del dependiendo de dólar la puede negociación. cambiar. O sea, era si ese valor de ese proveedor, de esa factura, se iba a indexar
en función de la inflación o no se iba a indexar en función de la inflación. O sea, iba a haber cambio de valor o no iba a existir cambio de valor. Una de las cosas que comentábamos para ese momento eran los préstamos bancarios. Si lo hablamos, donde les decía que hace muchos años atrás usted le prestaba al banco y el banco le decía, yo le voy a dar 1.000.000 de bolívares digitales ahora, y ese dinero de ese 1.000.000 de bolívares en bolívares no subía de valor. Lo que yo pagaba adicional eran las tasas de interés que iban surgiendo a raíz del tiempo que estipulaban esa negociación con el banco. Ojo, pero en la actualidad sí se están dando créditos nuevamente, se están aperturando las carteras. La diferencia de esos momentos históricos venezolanos es que ahora entonces esa deuda se va a ¿qué? Se va indexando, va aumentando su valor en función, por supuesto, de que esa divisa va cambiando el valor. Y entonces eso convierte a que esa cuenta deja de ser monetaria y se convierte en una cuenta no monetaria. ¿Conforme a qué? A ese procedimiento inflacionario. ¿Sí es correcto? Ojo, pero quiere decir entonces que para efectos de un examen, no todas las cuentas que yo les estoy colocando allí tengan la consideración de ser cuentas no monetarias. Hay muchas veces entonces que hay cuentas que han sido adquiridos en un monto definido que no va a variar. Eso está dentro de las negociaciones normales y significa entonces que esas cuentas no es necesario indexarlas. Eso quiero aclararlo inicialmente. Solamente vamos a indexar, solamente le vamos a calcular el ajuste fiscal a las cuentas que en esas notas yo les indique, y eso se lo voy a hacer en esa parte donde coloco la información de cuáles son las fechas de adquisición de propiedad, planta y equipo, del inventario, de otros activos, en fin, aquellas cosas que son importantes entonces para realizar el procedimiento de cálculo. En este caso, de todas esas cuentas vamos a tomar unas poquitas. Una de esos es Supermercado Siamar, ¿sí? Entonces la ubicamos acá, vamos a ver cuál es esa, está aquí y vamos a colocar esa cuenta identificando la hora en amarillo como para saber que esa cuenta la vamos a trabajar, ¿sí? Y dice entonces que aparte de eso una deuda adquirida con un plazo y con plazo a tal fecha, deuda adquirida. Ah, no, es la misma cuenta. Cuenta por llamar deuda adquirida en fecha tal, con plazo tal. O sea que de todas esas cuentas que están allí, solamente vamos a detallar las que están amarillas. ¿Sí se comprende eso o no? Quiero que, no sé si se están enredando o me comprenden o no. Pregunto. Profe, lo que explicó de las cuentas por pagar, que se indemnizan, no me Ujú. quedó claro. Ok. ¿Cuántas cuentas, Ani, tengo por aquí por pagar en el estado de situación financiera, las que están en azul? ¿Cuántas son? Contémoslas, Ani. En la pantalla compartida. Hola. Profe, creo que como 12. A ver. Gretamar, 1. Creo que son 9. Betales, 2. Ángel, 3. Supermercado, 4. Hay 3 de 4. 5 de 5, 6, 7, que son 3 de cada accionista, 7. Y la de sueldos y salarios, 8. 8 cuentas, ¿sí es correcto? 8, ok, profe. ¿Qué trato de decirles? Muchas veces dentro del estado de situación financiera, en el caso de los pasivos, pudieran haber cuentas que son con característica monetaria y otras que son con característica no monetaria. ¿Qué significa no monetaria? La Que cambia el valor. no monetaria le afecta a la inflación. Exactamente. Lo que quiero decirles es, para efectos de este examen, yo en las notas les digo cuáles son las unas y cuáles no. ¿Por qué? Porque coloco allí unos detalles especialísimos. En este caso les estoy diciendo que esta cuenta, la que subrayé en amarillo, ¿cuál subrayé en amarillo? Cuenta El por pagar, Por supermercado. pagar supermercado. proveedores de supermercados, Eso es sí. correcto. Esa cuenta es no monetaria, o sea, significa que esta cuenta la voy a indexar. Si es correcto, sola y únicamente esa cuenta. ¿Por qué? Porque es la que le estoy detallando para ese caso. Y les digo entonces que en la vida real se hacen muchos tipos de negociaciones. Ahorita se está acostumbrando casi que a todas las deudas indexarlas, pero no es
del todo el 100% así. Hay muchas negociaciones que se hacen, qué sé yo, págame dentro de 3 días, ¿cuánto le voy a pagar? Tantos bolívares y listo. O hay personas que están facturando todavía en bolívares porque tienen el miedo de la facturación en dólares y sencillamente definen inmediatamente el monto en bolívares y lo que está obligado a pagar es ese monto en bolívares, ¿sí? Entonces, más o menos es la aclaratoria que yo hago. Teniendo claro de todas estas cuentas que están aquí, cuál es la que sí le corresponde hacer el procedimiento, entonces nos vamos a esa cédula de pasivos, que puede ser una cédula muy similar a la que nosotros utilizamos en los activos fijos. ¿Por qué? Porque al final lo que no vamos a tener que es depreciaciones. Podemos ocultar esas cédulas porque en este caso esa cuenta no tiene depreciaciones. Aquí voy entonces a configurar todo el procedimiento de esas deudas especialísimas. Considero entonces esa cuenta de supermercado Siamar, reviso cuándo se dio el nacimiento de esa cuenta, qué fecha. Lean la pantalla. El 8 de marzo del 2019. Buenos días, Marianne. Excelente. El 8 de marzo de 2019. Eso quiere decir que me voy yo acá a la cédula, coloco el 8 de marzo del año 2019. ¿Qué más debo hacer? A ver, yo quiero que ahora ustedes me digan qué más debo hacer. ¿Qué hago ahora? Ese monto del INPC se saca del Banco Central, ¿no? Ese monto del INPC se saca del Banco Central. ¿Cómo lo saco? Buscamos el INPC del marzo del 2019. Buscamos el INPC del marzo del 2019. Entonces tengo las Bueno. siguientes: cierre del ejercicio y fecha de adquisición. Borro lo que está aquí y borro lo que está aquí. ¿Sí es correcto? Y me voy con la adquisición, más me voy al Banco Central de Venezuela. Ya se supone que había bajado el archivo, ¿sí? Y busco marzo 2019. ¿Sí es correcto? ¿Cuál es el monto? El de 948.197.209,5 y lo coloco allí en la cédula fiscal. Tengo entonces la fecha de adquisición de la deuda. ¿Cuándo estoy haciendo el cálculo del impuesto sobre la renta? ¿En qué fecha? Para este ejercicio que estamos haciendo. 31 de diciembre. 31 de diciembre. Entonces, ¿cuál es la fecha del cierre del ejercicio? 31 de diciembre. ¿Qué hago ahora? Busco el monto del INPC en diciembre de 2019. Excelente, más me voy entonces, Banco Central de Venezuela, diciembre de 2019, ahí tengo el valor y coloco el valor en la cédula. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tomo el factor de actualización final y lo divido entre ¿quién? Entre el factor de actualización inicial. Listo. Ya tengo entonces esa información. ¿Qué viene a continuación entonces? ¿Qué debo hacer? Profe, ir al estado de situación financiera y buscar el costo Exactamente, me voy al estado de situación financiera y reviso en el estado de situación financiera cuál es el monto del inventario. En este caso, perdón, cuál es el monto de la cuenta a la que yo voy a trabajar. Es esa que subrayamos en amarillo, cuenta por pagar, proveedores, supermercados Siamar, y coloco el valor de esa cuenta. Eso ya genera que lo siguiente que voy a hacer es hallar ese costo histórico actualizado. ¿Cómo lo hallo? Fácil. Sencillamente, yo voy a agarrar ese costo histórico y lo voy a multiplicar por el factor de actualización. Mire que solamente hice una división y hasta ahora una multiplicación. Y automáticamente entonces ya eso me va a generar a mí un procedimiento previo que sería el costo histórico actualizado. ¿Cuánto costaba o cuánto en teoría era la deuda adquirida en el valor histórico para el primer momento? El que estaba acá. Ahora, hay un pequeño detalle que puede suceder. Puede suceder entonces que esa deuda se cierre en el mismo periodo del 31 de diciembre o se cierre dentro del ejercicio económico. Habría que ver entonces de todas maneras esas fechas que corresponden a la fecha de término de la deuda, o sea, el vencimiento de esa deuda. Eso es todo lo que tengo que hacer. Como les decía, aquí, a diferencia de la cédula de propiedad, planta y equipo, de hecho acabo de ocultar esas celdas, esto no se debe hacer cálculo de depreciación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una partida de pasivo, pero el procedimiento es igual y es muy similar entonces la cédula, solo que es mucho más cortica que la que nosotros utilizábamos inicialmente
en la condición de propiedad, planta y equipo. ¿Dudas al respecto? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Al momento de hacer el examen, ¿sí? Ujú, Esa tablita que estamos viendo ahorita en este momento, hay que hacerla por cada una de las cuentas, ¿sí? ujú, Pero entonces, en el caso, supongamos que de primero esté el que hicimos ayer, que fue la de planta de equipo. En la ujú. segunda celda estaría esta de supermercado, pero las últimas celdas que son de depreciación, esas se dejarían en blanco, ¿cierto? O hay que Mire, hacer una tablita por cada una de las cuentas. mire, Mariana, yo le voy a responder eso fácil. ¿Cómo lo he hecho? Ustedes pueden llevar para mi examen la hoja de examen normal y pueden llevar toda esta tablita, ¿sí? Hecha en una computadora impresa. Obviamente no tiene montos porque los montos se los voy a dar en el examen, ¿sí? Pero ustedes van a evitarse empezar a hacer rayitas y ponerse a hacer todo eso. Recuerden pues que el examen tiene un tiempo. En teoría ese parcial se va a presentar de forma presencial en la universidad. Tengo tiempo que no lo hago de esa manera. Había aplicado otra forma de trabajo pues por el tema de educación virtual, pero si yo tengo la posibilidad de hacer el examen escrito, seguramente va a ser un ejercicio. La diferencia es de qué va a ser el ejercicio, de ajuste regular, de ajuste inicial, de personas naturales o de personas jurídicas. Ahí está el detalle, pero al final cualquiera de todos esos aplico la información. Ahora, tengo que tener sí las cédulas de ajuste inicial o las cédulas de ajuste regular porque cambian. Va a tener más casillas la de ajuste regular. Ahora, no le voy a poner en el examen a hacer todas esas, ¿ok? Entonces, esto le voy a dar la posibilidad de que ustedes lleven eso impreso y ya entonces ustedes, pues mucho más fácil, pueden hacer entonces llevar una cédula de activos, una cédula de pasivos por si acaso, una cédula de inventario y una cédula de patrimonio que todavía no hemos visto patrimonio. Y entonces va a ser mucho más fácil que se optimice el tiempo, ¿sí? Eso para efectos de el contexto evaluativo en clase del ejercicio. No sé si a eso se refería, Mariana. Sí, profe, realmente me Sí, refería a eso porque exacto. pienso en el tiempo, Claro, te porque entiendo. siento que de repente nos vayamos a quedar sin tiempo. Claro que sí, Pero no, claro que sí. dale, ya entendí, Esto, profe, gracias. exacto. Al final de todo, pues hay que tener eso. Otra de las cosas, pues obviamente siempre hago muchos modelos de exámenes diferentes, aunque los valores se parezcan, pero solamente cambiando cualquier dato en las fechas de adquisición, en los montos de alguna cuesta, pues obviamente va a distorsionar completamente los valores de cálculo. Eso pues para efectos solamente de que pues, de evitar uno cualquier situación de que todos los exámenes pues den lo mismo, que alguien diga tengo el resultado, no se vayan a confiar del resultado del compañero del lado porque es probable que usted se torture todo el examen porque no le da el monto y no le va a dar el monto porque es un examen diferente, aunque parezca el mismo valor, hay cosas allí dentro de alguna de las cédulas que va a cambiar y entonces eso le va a generar cuando haga el cálculo total de la utilidad fiscal que no corresponde con el del compañero del lado. Entonces, pues eso pues es también interesante que lo manejen, ¿ok? No sé si hay más preguntas al respecto. Estamos hablando de esa situación de evaluación. ¿Han Una revisado el pregunta. correo electrónico? Les envié por allí las pautas también de lo que es la evaluación acumulativa. Sí, profe. ¿Dudas al respecto? No, quedó todo claro en el correo prácticamente. Sí, excelente. Ok. La intención, muchachos, de todas maneras, voy a aclarárselas en esa actividad evaluativa. Primero, es una actividad muy sencilla, ¿sí? Al final, pues ustedes son mucho más expertos que yo, por lo menos en las redes sociales, ¿no? Nosotros casi que nos obligó esta pandemia a utilizar algunas herramientas desde el contexto educativo, por supuesto, pero al final es un video. De ese video, ¿qué pretendo? Les voy a explicar qué pretendo. Esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo de forma práctica. Ustedes en el video pueden inclusive hacerme algo como lo que estamos haciendo, en donde yo pueda observar cuál es la mecánica. Sin embargo, si en el video quiero siempre visualizarlos a ustedes, pueden utilizar el material de apoyo como ustedes quieran. Hay personas que han utilizado un pizarrón, hay personas que han utilizado las mismas herramientas que tiene la computadora para hacer el video.
lo que trato es de saber al final qué quedó en ustedes de la clase, o sea, cómo de forma práctica ustedes pueden aplicar esos temas que les coloqué para la evaluación. Es una actividad muy corta porque los temas es esto que estamos revisando. Es algo que yo les estoy dando, no tiene mucho que ver con el contexto investigativo, prácticamente en clase yo lo he desarrollado. Pretendo con eso saber y que ustedes repasen y que vean todos los videos de una vez y no lleguen a la fecha de evaluación del primer parcial, sino que de una vez repasen y sepan cómo se hace todo el proceso. Es individual y no quiero que lean nada, que me lean ningún tipo de información, no quiero lectura, a veces se ponen a leer, ya va. No es la finalidad de eso, es saber realmente más bien qué quedó en ustedes y cómo ustedes ven ese proceso que corresponde a esos dos primeros temas, ¿ok? En realidad, pues eso es lo que pretendo y tiene bastante ponderación. Está allí entonces un 25% que espero que ustedes lo aprovechen. Sí es importante que cuando envíen la actividad, la envíen de forma simultánea, tanto al grupo de WhatsApp, de WhatsApp, perdón, de Telegram, como al grupo como a mi correo electrónico. ¿Por qué? Porque en el grupo de Telegram, otra de las cosas que tienen que estar es que el video cuando lo publiquen en YouTube, el enlace, debe estar en la condición de público para que cualquiera de ustedes lo pueda ver. Y pretendo con eso que al momento de que lo coloquen allí en el grupo, pues los otros estudiantes puedan revisar también cuál es la información. Al final se hace un aprendizaje entre todos ustedes en conjunto. Y adicionalmente el correo me permite a mí de forma organizada ver la fecha de entrega. Recuerde que la fecha de entrega es importante. No dejen para hacer esos videos a última hora. Pesan a veces los videos y subirlos sobre todo a YouTube, eso puede tener o demorar tiempo. Entonces yo sugiero que se tomen por lo menos unos días antes de la fecha de entrega para hacerlo y luego sí poder subirlo allí de tal manera que no vayan a tener inconvenientes con que me digan, y eso de todas maneras sé que va a pasar, profe, mire, el video no me sube y van a ser las 12 de la noche. Ajá, pero tenían bastante tiempo para poder desarrollar la actividad. Entonces, esas aclaratorias son importantes hacerlas. Y yo cuando hago la corrección de la evaluación, la hago a través del correo. Verifico también que lo hayan enviado el enlace a el grupo de Telegram, pero me siento por el correo porque en la computadora es mucho más fácil poder percibirlos a ustedes y poder también eh, calificarlos en función de esos puntos allí que les colocaba en el correo. Entonces esas son como los tics allí de lo que voy a colocar. Traté pues de ser bastante amplio en la información que les coloqué en el correo para que ustedes estén claros cuáles son las reglas del juego. Las notas, ustedes saben que tenemos los profesores prohibición de la escuela de darle las notas. Entonces, sencillamente la llevo a la planilla y se le envían a la escuela por aparte cuáles fueron las acumulativas, cuáles fueron las notas del parcial y la escuela entonces se encargará de la publicación correspondiente. Me disculpan, pero no voy a poder dar nota en el transcurso del año académico, exceptuando por supuesto que las reglas del juego cambien con la universidad, pero no creo que eso vaya a suceder. Entonces, pues eso con referente a eso, a veces pues es incómodo para uno cuando le dicen, pero profe, por favor, démelo, o sea, uno se siente pues mal, traten por favor de evitar esa incomodidad, eso sí se los pido. No sé si queda alguna duda con respecto a esa evaluación. Yo, profe, pero bueno, ya se va a acabar el tiempo de la llamada. Sí, sí, ya mismo vamos a hacer la nueva conexión. Ok, si quiere entonces hagamos la nueva conexión para que no se corte, para pasar entonces a la cédula de patrimonio. ¿Les parece bien? Vamos entonces a cerrar, queda solo un minuto y eso ya no será completo. Entonces voy a cerrar esta sección y entonces pasamos nuevamente a explicar entonces la cédula que falta, que es la cédula de patrimonio.